Buenas noches, profesor. En esta oportunidad analizaré un tema que definió gran parte del siglo XX en el Perú y cuyas consecuencias aún nos acompañan, la reforma agraria, llevada a cabo entre las décadas de 1930 y 1990, con su punto más intenso durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Mi posición es crítica. La reforma agraria no fue verdaderamente beneficiosa para el país, aunque intentó hacer justicia con los campesinos, terminó debilitando la institucionalidad política, afectando la economía agraria y dejando una deuda social que aún no saldamos. Además, sus efectos se arrastraron a los gobiernos posteriores, tanto en el retorno a la democracia como durante la crisis económica de fines de los años 80. Veamos por qué. De la dictadura al frágil retorno democrático. Desde el lado político, la reforma agraria fue ejecutada principalmente por el régimen militar de Velasco, de 1968 a 1975, sin participación ciudadana ni respaldo institucional. Aunque buscaba justicia, se impuso desde el autoritarismo, debilitando las estructuras democráticas. El Congreso fue disuelto, se censuró a la prensa y la clase política fue marginada. Cuando el Perú volvió a la democracia con las elecciones de 1980 y el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, se encontró con un campo desorganizado y con un Estado endeudado que no podía sostener el proceso iniciado. Belaúnde intentó retomar el camino democrático, pero heredó una institucionalidad débil y una sociedad rural que seguía esperando resultados concretos. Ese vacío político en el campo fue terreno fértil para el surgimiento de movimientos radicales como Sendero Luminoso, que desde 1980 comenzó una guerra interna devastadora. La falta de Estado en las zonas rurales fue en parte una consecuencia no resuelta de la reforma agraria. Redistribución sin sostenibilidad. En lo económico, la reforma agraria desmanteló el sistema de haciendas, pero no ofreció una alternativa productiva viable. La productividad del campo cayó drásticamente, especialmente en la costa, donde existía un modelo de agroexportación eficiente. Muchas cooperativas no tenían acceso a créditos, tecnología ni infraestructura. Se entregó tierra, pero no se dieron herramientas para hacerla producir. El modelo cooperativista, aunque bien intencionado, fracasó por falta de capacitación y apoyo cuando Alan García asumió la presidencia en 1985. El país ya arrastraba una crisis económica. Durante su gobierno, intentó aplicar políticas populistas que profundizaron los problemas estructurales, como la inflación descontrolada, el aislamiento internacional y una grave recesión económica. El agro desorganizado y con baja productividad desde la reforma no fue capaz de sostener la seguridad alimentaria ni de convertirse en motor de crecimiento. El resultado, el Perú se empobreció aún más, la inflación llegó a cifras récord y la informalidad creció desbordantemente. Dignidad simbólica, pero exclusión persistente. Desde lo social, la reforma agraria rompió una jerarquía colonial que había perdurado por siglos. Eliminó el sistema de haciendas y permitió que miles de campesinos accedieran a la propiedad de la tierra, algo que tuvo un enorme valor simbólico. Sin embargo, la transformación no fue integral, no se mejoraron los servicios básicos en las zonas rurales, ni salud, ni educación, ni caminos. Muchas comunidades quedaron abandonadas por el Estado y cayeron en la pobreza o fueron absorbidas por la migración hacia las ciudades. Durante el segundo gobierno de Belaúnde, 1980 a 1985, se intentó reconectar con estas poblaciones a través de programas como el Cínamos, pero los esfuerzos fueron insuficientes frente al deterioro acumulado, y en la gestión de Alan García, el colapso económico solo agravó la situación. La pobreza rural se hizo más crónica y la violencia social creció, generando el escenario perfecto para que los conflictos internos escalaran. En resumen, la reforma agraria fue una solución incompleta a un problema real. Se necesitaba cambiar la estructura agraria. Eso es cierto, pero la forma autoritaria, improvisada y sin planificación a largo plazo generó más problemas que beneficios duraderos.
Políticamente, debilitó las bases democráticas y facilitó el surgimiento de violencia interna. Económicamente, afectó la productividad agrícola por décadas y socialmente, si bien dio cierta dignidad al campesinado, no logró incluirlo realmente en el desarrollo nacional. Incluso hoy, muchas zonas rurales siguen viviendo en exclusión, con bajos niveles de desarrollo humano. El Perú que conocemos hoy, descentralizado, desigual y lleno de tensiones sociales, es en parte una herencia de esa reforma inconclusa. La gran lección es que una reforma verdadera no puede quedarse en el cambio de estructuras, sino que debe ir acompañada de inversión, educación, infraestructura y participación ciudadana real. Muchas gracias.